Acevedo y estamos en Bonita Radio a esta hora a las 5:04 de la tarde. ¿Qué cosas a las 5 de la tarde? Las cosas que hace el gobierno de Puerto Rico. Acaban de nominar a la tercera secretaria designada del Departamento de Educación. Y nada más y nada menos que es la portavoz alterna de la legislatura municipal de Bayamón por el Partido Nuevo Progresista, por supuesto. Vamos a hablar de eso, pero también vamos a hablar de un tema que teníamos pendiente y era introducir y presentarle a la audiencia de Bonita Radio a los amigos Guarionex y Esteban, precisamente profesores y maestros de historia de Puerto Rico y de historia de todo lo que se meta, si es que hay historia en el Departamento de Educación. Vamos a hablar un poco de eso con Esteban, que es subalterno de la nueva secretaria, que también es política del Partido Nuevo Progresista. Como siempre, todos los días el gobierno de Puerto Rico hace una hazaña nueva. La de las últimas 2 horas ha sido designar a Magali Rivera Rivera. También voy a comentar y voy a tratar de que los nuevos analistas de contenido y que van a traer información a Bonita Radio, Guarionex y Esteban, conversen conmigo sobre lo que está pasando en el Departamento de Salud y también lo que han hecho las 3 legisladoras del Partido Popular Democrático que no saben de qué van las enmiendas para el proyecto 184, pero ellas las presentaron. Vamos a hablar un poco de eso porque no hablamos de eso esta mañana. Pero antes, como siempre, compartan. Recuerden que estamos en bonitasradio.net, que allí usted puede donar a través de PayPal, tarjetas de crédito. También puede hacerlo a través de la Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil. Fundación Periodismo Siglo XXI recibe cheques y giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919. Nunca olviden que estamos también auspiciados por la cooperativa Abraham Rosa. La cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta. E igualmente estamos auspiciados por Buen Vecino Café. Instagram, Bonita Radio, Bonita_radio, si quieren ir a ver la foto de la designada secretaria. Ahí está la designada secretaria a través de una foto que acabamos de colocar en Twitter. Y como siempre les digo, no se olviden de ir a todos los lugares donde tenemos los podcasts, donde va a estar incluido el podcast de Plan de Contingencia, Guarionex y Esteban. Y vamos a hablar primero con ellos. Guarionex y Esteban, bienvenidos a Bonita Radio. A ver si hoy lo logramos. Yo diciendo eso y no sé por qué no salió, no les digo, yo creo que ustedes tienen algo que nos están tratando de boicotear, pero miren, ya están ahí. Agradecidos están. Gracias por estar en Bonita Radio. Claro. Bueno, siempre hay que tener el ojo echado al Imperio Yankee, que siempre está tratando de intervenir en todo tipo de intento de resistencia. Eso es así. Bueno, está un poquito potrona la internet y qué interesante, es la segunda vez que nos pasa desde ayer. Se me frizó, dice Elizabeth Blanc. Miren, la verdad es que esto es increíble. Pero no se preocupen porque los estamos grabando. Déjenme decirle a la audiencia, aparentemente hay algún problema, pero estamos grabando. Esteban y Guarionex, vamos a empezar por cómo ustedes llegan a este mundo del podcasting. Entiendo que a partir del huracán María tuvieron la posibilidad o la inquietud de entrar a este mundo de la producción de contenido a nivel digital. Un poco, cuéntenos la historia de cómo se dio. Bueno, ¿comienzas tú, comienzo yo? Mira, a mí siempre me ha encantado el formato podcast. Lo veo como una manera bien liberadora de uno analizar información,
de uno hablar de lo que sea. Yo siempre he dicho, todo el mundo tiene algo que decir, ¿verdad? Y el formato podcast es una excelente herramienta para uno comunicar esa información. Yo venía ya desde antes de, ¿verdad?, formar plan de contingencia, escuchando otros podcasts, específicamente podcasts puertorriqueños. Tenemos un buen amigo llamado Manolo Matos, que tiene un podcast llamado Cucubano. Y yo le escuchaba, ¿verdad? Y era sobre historias y vivencias de distintos puertorriqueños y puertorriqueñas. Y yo dije, caramba, qué cosa más chula, ¿verdad? Nada, venía con la inquietud de hacer un podcast. No conocía a Guarionex, nos conocimos, ¿verdad? En unas coyunturas distintas de jangueo y este tipo de cosas. Y luego pasa el huracán María, en el cual pues yo creo que cambia la historia de Puerto Rico por completo. Y si no me equivoco, el primer episodio lo grabamos poco después de un 1 de mayo. Antes del 1 de mayo, ¿verdad? Del 2018. Del 2018. Exacto. Fue cuestión de, y esto es lo fácil de podcast, ¿verdad? Se puede llegar a un público bien grande utilizando equipo relativamente rudimentario. Teníamos una pequeña grabadora, teníamos unos microfonitos ahí medio chipi chapi, y con eso metimos mano. Wow. Es interesante porque yo creo que lo habíamos hablado antes nosotros, y yo estoy aquí haciendo un invento, y no se extrañen que volvamos al aire. Parece que sí, que vamos a volver al aire, pero bueno, yo estoy haciendo un invento y parece que se me está dando. Así que yo espero que nuestra audiencia, que siempre está pendiente, así Carmen Enid vuelve con el live. ¿Y qué pasó, Carmen Enid? ¿Te fuiste? Vamos a ver si lo logramos. Yo creo que sí, que vamos a lograrlo. Bueno, es interesante la historia que narras sobre cómo es que ustedes se interesan y cómo es que tú te interesas particularmente por entrar en este mundo de la producción de contenido digital. Porque como ustedes hay mucha gente que ha intentado hacerlo, y yo soy de las que sostengo que este proyecto, desde el periodismo, por lo menos que nosotros hacemos acá en Bonita Radio, de lo que se trata es de traer buenos contenidos para que la gente siga interesándose en una plataforma que es nueva, sobre todo en el mundo en que vivimos en Puerto Rico. Nueva de los últimos años, cuando ya los podcasts estaban bastante movidos en Europa, en Estados Unidos, lo más cerca a nosotros, Latinoamérica, algunos lugares. Puerto Rico todavía estaba atrás con relación al asunto podcasting. Dicen el huracán María, el interés particular de este formato, pero ustedes hacen un podcast que de alguna manera trabaja temas de la cotidianidad social, política, cultural puertorriqueña, se extienden al mundo, hacen lo que yo llamo análisis cruzado de lo que está pasando en Puerto Rico con la interacción y la pertinencia que tiene con el mundo, pero también bastante ligados a lo que ustedes son como profesionales de la historia, porque entiendo, Guarionex, que tú eres también profesor de historia, igualmente Esteban. ¿Cómo traen el asunto historia y cómo lo plantean desde el punto de vista de una plataforma que sabemos que la gente o tiene poco attention span, como dicen los gringos, o necesariamente no están para discutir o consumir discusiones que puedan integrar, en este caso, el mundo de la historia? Pues mira, yo creo que cuando nosotros empezamos en el 2018... Tú te oyes bien bajito. ¿Me escucho bien bajito? Sí, te escuchas bien bajito. Cuando empezamos en el 2018, en Puerto Rico no habían tantos podcasts, ¿verdad? Yo recuerdo un podcast en particular que era, pues, bueno, que es Puestos para el Problema, de Herrero, sí, y Jonathan Lebron. Pero el podcast de ellos es un podcast histórico, es un podcast de análisis político de unos abogados. Exacto. Y ese era, ¿verdad? En ese momento, uno de los podcasts que más se estaba escuchando y que todavía se escucha, que es de los más escuchados en Puerto Rico. Y nosotros vimos el espacio de Gran María, primero por la falta de información que había, la falta de análisis crítico, porque no es una cuestión
¿no? Un análisis que, como tú bien dices, que sea cruzado, ¿verdad? Tengamos otras miradas, otros acercamientos. Y en ese momento es que nosotros decidimos hacer este podcast. Sí. Y una de las cosas que comenzamos a hacer es que si vamos a hablar de un tema, vamos a darle profundidad, porque muchas veces las discusiones se quedan en lo superficial. Claro. Uno escucha los programas de radio y uno lo que escucha son comentarios sumamente llanos, simplones, sin profundidad, sin mirada histórica. El contexto histórico es muy importante. Y eso es precisamente lo que hemos intentado hacer en Plan de Contingencia, traer esa perspectiva histórica a las discusiones, a los análisis de noticias, para que entonces tengamos la oportunidad de hacer un análisis, ¿verdad?, completo, y que nos está escuchando va a llegar, ¿verdad?, a su juicio de una manera informada. Y eso yo creo que no lo había tanto en los podcasts. No había punto. No la había. Nosotros siempre, de que la persona llega a sus conclusiones, a su juicio, no pretendemos ser objetivos y neutrales porque la realidad es que nosotros creemos que la imparcialidad existe. Nosotros somos bien claros en algo que decir. Nosotros lo que tenemos que decir por nuestra profesión y nuestro interés es a través del crisol de la historia. Entonces el historiador en este contexto que los sucesos políticos y sociales no se dan en un vacío. Y nosotros hacemos énfasis en el podcast de eso, y también creo que le damos un énfasis bastante pequeño a todo lo que hablamos, ¿verdad? No existe no solamente nuestra relación subyugada colonial con los Estados Unidos, sino como parte de una historia común que tenemos en nuestra región. Sí. Claro, yo creo que ahí es donde entran los nuevos discursos o las nuevas maneras de traer la información. Yo decía, y nosotros habíamos hablado antes, haciendo un paralelo de lo que nosotros como periodistas hemos creído siempre que es importante para el proyecto de Bonita Radio, que es una manera de hacer periodismo totalmente diferente. Una manera que utiliza las nuevas plataformas, y ya en los 10 años que cumplimos este año, ha evolucionado a incluso lo que han evolucionado los medios, más recientemente a partir de lo que pasa cuando ocurre la pandemia y los medios de comunicación tradicionales se percatan de que esas maneras en que habían empujado seguir siendo desde la forma tradicional los medios que la gente utiliza para informarse, pues eso yo creo que la pandemia lo acabó de catapultar. Sí. Nosotros hablábamos de que entonces esos medios de comunicación tradicionales le han encontrado la vuelta a que estas son las maneras en que la gente se está informando. Pero yo les pregunto, ¿ustedes piensan que la manera en que hasta hoy se ha dado esa comunicación, esa manera de informar, por lo menos lo voy a poner desde el punto de vista del periodismo, se puede hacer de la misma manera en que usted producía los contenidos en esos medios tradicionales? Bueno, es una pregunta un poco compleja, pero yo pienso sobre todo en el presupuesto que puede tener un medio como El Nuevo Día, por ejemplo, versus un medio como nosotros. Incluso la preparación, ¿verdad? El acceso a tecnología y a periodistas que estén dispuestos a narrar. Nosotros, en nuestro caso, empezamos con una inversión mínima, pero que para nosotros fue bastante. Y no hacemos un libreto como pueden hacer los podcasts del Nuevo Día, por ejemplo, claro, que uno puede escuchar una narración y uno dice, pues, contra, esto está bien trabajado, se le dedicaron varias horas para hacer ese podcast, mientras nosotros nos dedicamos a estudiar o a profundizar sobre un tema, y si traemos un invitado, pues creamos unas preguntas para dirigir, ¿verdad?, la discusión de lo que queremos que ese invitado nos
y le cuente a la audiencia. Eso no sucede con los podcasts de los grandes medios porque ya está establecido, ¿verdad?, cuál va a ser la dinámica e incluso el tiempo, que es una de las cosas que nosotros lo hemos utilizado a nuestro favor, de que los podcasts tradicionalmente de conciencia duran más de 2 horas. Y en los medios de comunicación masivos, ¿verdad?, los podcasts que han estado circulando y que han surgido de esos medios de comunicación son 15, 25 o 45 minutos, no más de eso. Así que tiene unas limitaciones que quizás nosotros no tenemos. Así que es un poco gris, ¿verdad?, el asunto. Tiene sus beneficios para el medio, ¿verdad?, que les va a permitir insertarse en ese mundo de los podcasts y no quedarse rezagado en un mundo en el que ya no se está consumiendo noticias impresas, que todo es electrónico, que la gente desea escuchar, que desea tener esa experiencia auditiva, que incluso eso también nos pone un poco en desventaja porque uno escucha podcasts bien preparados porque tienen una financiación, ¿verdad? Tienen un apoyo económico bueno, y uno puede escuchar esa experiencia auditiva, ¿verdad?, de la narración, la música. Es placentero, es una experiencia totalmente placentera. Nosotros tenemos la ventaja, al ser un podcast de historia, que escogimos el formato conversación para desmenuzar las cosas que estamos discutiendo. ¿Qué pasa? Un podcast en formato narrativo, ¿verdad?, narrando una historia, sería un poco más complicado para nosotros como historiadores porque estaría lleno de digresión tras digresión y la historia, si bien se analiza de manera cronológica, las cosas no pasan, pues esto pasó en la página 5 y luego esto pasó en la página 6, ¿verdad? La historia se trata no solamente de sucesos, sino de procesos. Y es un poco difícil uno hacer un podcast sobre historia analizando procesos en un corte narrativo, como por ejemplo, no sé, se me ocurre En qué quedó. Es un podcast excelentísimo, ¿verdad?, que va y revisita ciertos sucesos históricos, ¿verdad?, desde una mirada periodística. Lo trabajan periodistas. En el caso de la historia, yo creo que es un poco complicado. Incluso yo mismo he estado intentando montar alguno que otro episodio con ese estilo narrativo. Toma mucho tiempo y cuando uno por la mañana y por la tarde es un maestro y por la noche es otra cosa y la medianoche es otra cosa, ¿verdad? Se le mezclan a uno las cuestiones. Que en ese sentido, pues, estamos en desventaja, ¿verdad? Con podcasts que tienen más versión mayor, ¿verdad?, del medio o de los mismos periodistas. Y que tienen un equipo dedicado 100% a la producción. Nosotros, la producción, en cuestiones técnicas... lo que ustedes están viendo aquí encima de esta mesa, esto es como que el aspecto técnico de producción, no es un equipo súper sofisticado y nosotros contamos con esto, yo mezclo y brego con un programa en mi computadora. Nosotros mismos buscamos los recursos, si vamos a invitar a alguien, Esteban hace la gestión, yo la hago. Exacto. Y pues, bueno, ese es. Esto es autogestión, aunque no me gusta la palabra. Es autogestionado, sí, estoy de acuerdo. Y fíjate que a lo que yo quiero ir es que no es tan distinto a lo que estamos haciendo periodistas de muchos años, que tuvimos la oportunidad de trabajar en medios que nos pagaban, como dicen en country, cara al agua, si teníamos un salario. Pero llegó el momento en que por lo menos a mí se me dificultaba hacer un trabajo que yo quería hacer, y sobre todo en el campo de la investigación, que era lo que yo me dedicaba, y a lo que me volví a dedicar en este momento. Se dificultaba por los diferentes intereses y por la manera en que la estructura y la fórmula económica que han adoptado los medios de comunicación tradicionales, pues no permiten ciertas aperturas, sobre todo del nivel de profundidad del que estamos hablando, para que seamos los periodistas los que hagamos análisis. Claro. Que eso ya los pone a ustedes en un lugar bien parecido al que estamos viviendo los periodistas que queremos seguir haciendo periodismo, que queremos hacer un periodismo de conversación, de relato, un periodismo que contraponga los diferentes, no solamente puntos de vista, las diferentes realidades que se dan en el país. Tanto nivel de profundidad que buscamos entonces estas herramientas. Cuando ustedes hablan
de que aquellos podcasts se invierte un montón de dinero, porque obviamente tienen la estructura económica para así hacerlo. Yo me atrevo a decir que hoy, en este momento en Puerto Rico y en muchos países del mundo, tengo colegas periodistas que también lo plantean, ese nivel de producción de contenido no tiene que envidiar nada a lo que esas otras producciones que tienen la capacidad económica para hacer tienen. ¿Por qué? Porque yo estoy convencida después de 30, 35 años y solamente tengo 56 años. Yo estoy convencida de que las audiencias, y aquí están las audiencias de Bonita Radio comentando, las audiencias necesitan contenido. Y sí es posible que sea más placentero escuchar una producción que tenga no solamente la música, otra voz que entre, la manera en que abre y cierra. Pero finalmente la gente lo que quiere es escuchar ese contenido que no encuentran en ningún sitio. Y en ese sentido, yo insisto en que vale la resistencia. Ustedes de alguna manera se llaman plan de contingencia. La contingencia es parte de la resistencia. Y yo llamo esta carrera de mucha resistencia, porque en lo que nosotros logramos unas fórmulas económicas para no tener que hacer esas otras 1000 cosas que hacemos y hacer este periodismo totalmente nuestro sustento y hacer como ustedes hacen el análisis desde esas otras voces y esas otras maneras de mirar, que no necesariamente es periodismo, pero es un contenido que la gente produce, que ustedes producen y que la gente consume para finalmente tener otras ideas con las que comparar notas y poder llegar a sus propias conclusiones. Sí. Ustedes empezaron la necesidad ubicada en el 2017, que muchas necesidades tuvimos que, ¿verdad?, atender, y crearon nuevas maneras de hacer nuestro trabajo. Pero han entrevistado figuras de toda escena, y una de las más interesantes es esa entrevista que ustedes le hicieron a Miriam Ramírez de Ferrer. Y esa entrevista para nuestros miembros, mientras nuestras audiencias que están conectados la van a escuchar aquí en Bonita Radio, porque la vamos a colocar. Cuéntenme de la experiencia con doña Miriam, un personaje que el periodismo tradicional o los medios de comunicación, que ya son más entretenimiento que periodismo, la utilizan para, de alguna manera, convertirla en esa figura que puede ser estridente en un momento dado, le suben el tono y eso contrapone los discursos de doña Miriam. Ustedes trajeron a doña Miriam, hablaron hasta 3 horas con ella. Cuéntenme de esa experiencia y por qué lo hicieron de la manera en que lo hicieron. Mira, doña Miriam es una persona políticamente incorrecta. Estamos completamente en las antípodas del pensamiento, pero a mí me parecía, y siempre me ha parecido una figura interesante. Obviamente, yo nací viendo lo que estaba pasando en Vieques y recuerdo muy bien aquel enfrentamiento en la Lomita de los Vientos, cuando se da la famosa Guerra de las Banderas. Ese es el Iwo Jima de Puerto Rico, yo le digo. No, y que estaba buscando la foto y no la encontré. Doña Miriam trepada en una grúa poniendo una bandera de Estados Unidos en Vanguardia el Expreso a las Américas. Y nosotros veíamos que ella estaba haciendo unos cuestionamientos en aquel momento, y todavía, que eran bien contradictorios para una persona republicana. Estaba haciendo una crítica a las exenciones contributivas, criticando al PNP, específicamente la figura de Rosselló, y era súper crítica con todo el liderato del PNP, y vimos como que, pues mira, esta señora dice unas cosas que hacen mucho sentido. Estamos conscientes de que es trumpista, pero a la vez
¿por qué ella llega a ese tipo de racionamiento? ¿Por Sí. qué en algún momento estuvo a favor de que se estuviese utilizando la isla de Vieques como un campo de tiro por la Marina de los Estados Unidos? ¿Por qué fue la única persona que organizó un movimiento a favor de que se quedase la Marina de guerra de los Estados Unidos en Vieques? ¿Y por qué siempre ha sido tan consistente en la lucha por la estadidad? Y tiene la certeza todavía hoy de que Puerto Rico se va a convertir en un estado, en el estado número 51, a pesar de que hoy aprobaron que Washington DC sea posiblemente el estado número 52. Ella tiene la certeza de que Puerto Rico va a convertirse en un estado de la Unión. Y fue a partir de ahí que nosotros relajando, ¿verdad? Esto fue un relajo, un troleo, se le dice en las redes sociales. Que se salió de control. Que se salió de control. Y entonces todo el mundo dijo, no, ustedes tienen que entrevistarla. Y nosotros dijimos, pues dale, vamos a entrevistarla. Okay, la entrevista. Y nosotros, esta entrevista, ¿verdad? Sabíamos desde el primer momento que era algo biográfico lo que queríamos hacer. Sí. Que no era una cuestión de reclamarle o de cuestionarle sus pensamientos políticos. Claro. Porque cuando nos dimos a la tarea de empezar a investigar, cuando doña Miriam viene a Puerto Rico, yo le escribí en privado, le dije, mira, me gustaría hacer una entrevista. Dijo, pues dale, vamos a hacerla. Sí. Y nosotros nos empezamos a preparar, vimos todos los audiovisuales que hay de doña Miriam trepando bandera, en la Lomita de los Vientos, bajando en Yola, en Vieques, y dijimos, es bastante material como para uno entonces hacer una nota biográfica de quién es doña Miriam, qué doña Miriam piensa de esta manera, por qué está tan convencida, ¿verdad? En que se va a dar el proceso de acción con los Estados Unidos, porque es una persona tan a favor del ejército. Entonces ahí, cuando la traemos aquí al estudio, comenzamos a hablar y lo primero que nos comienza a contar es que si bien ella nació en Puerto Rico en medio de la Segunda Guerra Mundial, su papá era un militar que estuvo en la Segunda Guerra Mundial en el frente europeo. Uh-huh. Y cuando se termina la guerra en el 45, su papá lo destacan permanentemente en Europa. Y ella tiene que irse de Caguas, que fue su lugar de nacimiento, y se establece en la Europa de la posguerra, que no era cualquier cosa. Y no era cualquier parte de Europa en la posguerra, era España en el apogeo del franquismo. O sea, exacto, su crianza fue en España franquista. Entonces todavía, obviamente, había finalizado la guerra, pero aún quedaban todas estas tensiones en Europa. Había un descontento también con los europeos y la presencia de los soldados estadounidenses ya como que estaba empezando a hartar un poquito. Y ella cuenta experiencias. Mira, esto es otra de las ventajas del formato, de poder sentarse con una persona 3 horas. Porque si usted tiene 10 minutos, 6 minutos con 10 minutos en radio, son 6 minutos con anuncios. ¿Verdad? Que termina 2 minutos. Exacto. Pues mire, usted se puede, en vez de hacer, ¿y por qué usted tal y tal cosa? ¿Y por qué esto y lo otro? Con una prisa, ¿verdad? Que caracteriza la radio cuando estás hablando con una persona 2 horas, 3 horas, te das cuenta de que hay una profundidad que va más allá de la caricatura que te han pintado los medios de comunicación. Oiga, decirle algo, ella también se cuida y se protege muy bien y ella asume el rol de esa caricatura, especialmente en redes sociales, ¿verdad? Sí. Y no, pero ¿qué le pasa a esta señora? Pero luego te sientas a hablar con ella y, verdad, se me olvida que es un ser humano también, ¿verdad? Con sus complejidades y sus contradicciones. Definitivamente fue una experiencia maravillosa conversar con doña Miriam. Ella está muy clara y muy consciente, estuvo en todo momento de la línea editorial de nuestro podcast, de nuestros ideales políticos, en los que nosotros creemos y en lo que no creemos, ¿verdad? Y sabe diametralmente opuesto. Con todo ello pudimos tener una conversación bastante amena. Sí, a mí me parece interesante y yo creo que volvemos al reto inicial. Si uno va a querer hacer lo mismo, si cumplen o no cumplen otros medios de comunicación con lo que para mí como periodista debe ser informar y tener la capacidad de conversar con las audiencias, ese será su problema. Yo escogí otra fórmula. Escojo una fórmula que creo que es la más que se ajusta a lo que en un momento dado en este país tuvimos como medios de comunicación
como medios de comunicación, como periodistas que nos formamos en esos medios de comunicación tradicionales y que en un momento dado pues teníamos que escoger si seguíamos apegados a lo que en efecto fue una crisis y sigue siendo una crisis para los medios tradicionales, que es el impacto que tienen las nuevas maneras de hacer periodismo, las nuevas plataformas. Y una de ellas es que la gente puede solucionar con bien poco el poder interactuar con múltiples audiencias, no solamente en Puerto Rico, porque por eso el lema de Bonita es somos de aquí, somos del mundo, porque realmente nos podemos escuchar en cualquier parte del mundo, nos podemos ver en cualquier parte del mundo. Sobre la postura de doña Miriam, ¿ustedes creen que ella disfrutó y le pareció importante tener esta conversación con dos personas que están diametralmente opuestas a su pensamiento político y entendió que era importante esa conversación? Carmen nos trajo galletitas. Nos trajo De hecho, galletitas eso fue un dulces. 14 de febrero. Exacto. Nos trajo galletitas dulces. Los que Imagínate. disfrutamos ¿Sabes? fuimos El date nosotros. fue con ella. Exacto. Los que disfrutamos fuimos nosotros. Ella se lo disfrutó y al sol de hoy, pues, ¿verdad? Tenemos comunicación y el podcast. Nosotros los miembros tenemos ¿verdad? Una relación bastante cordial con ella. Yo creo que sí. Parece que sí. Qué chévere, qué chévere. No, Y yo creo que estaba muy consciente de Ajá. que hacer esta entrevista, por lo menos ella lo planteó así al principio, de que ella quería que las futuras generaciones conocieran quién era doña Miriam, porque la realidad es que nadie sabe quién es doña Miriam, más allá de senadora o fue esta líder. Nadie sabe cuál es su biografía. Y más allá de los papelones que quedan Claro. por siempre en YouTube, En la memoria. en la memoria y en los archivos de los medios de comunicación. Pero poca gente sabe que doña Miriam se retiró no como política, se retiró como ginecóloga del Estado. Claro. Ella fue ginecóloga en Mayagüez, en el centro de salud de Maricao, Cabo Rojo. Exacto. Fue una persona que llevó una vida de servicio público hasta el último día que trabajó. Con un retiro que, según lo que nos cuenta ella, es un retiro de hambre, como muchos funcionarios públicos, ¿verdad? Que están retirados, que tienen una pensión que deja mucho que desear. Sí, no, el asunto de doña Miriam, en algún momento, las conversaciones, yo creo que las conversaciones con periodistas se dieron, pero el espacio es bastante limitado y definitivamente yo creo que es muy poca gente. Quizás las personas que vimos a doña Miriam en acción, que pudimos hablar con ella en tantas instancias, que no necesariamente eran instancias en que eran reproducidas por los medios para los que trabajábamos. Yo recuerdo cuando doña Miriam, en medio del conflicto de Vieques y la Marina de Guerra, fue a un baile allí en la Marina de San Juan, que estaba auspiciando la Marina y que se iba a encontrar con el comandante en aquel momento de la Marina de Guerra de Estados Unidos, y yo haber ido a cubrir y quedarme como decía, pero doña Miriam, usted ha dicho esto y ahora está bailando con esa gente. O sea, y era, pues sí, una esquizofrenia, ¿verdad? Era un mundo, pero así es la complejidad de los seres humanos, por un lado. O sea, y yo creo que eso es lo que nos parece que también hay que destacar de todo esto. Pero yo los voy a traer al día de hoy. Y los voy a traer al día de hoy, voy a aprovechar que están conmigo, porque hay dos situaciones que quisiera que pudiéramos profundizar y conversar. Por un lado, lo que acaba de pasar, que el gobernador Pedro Pierluisi acaba de designar a una líder política de la ciudad de Bayamón, del Partido Nuevo Progresista, la portavoz alterna de la legislatura municipal de Bayamón, secretaria del Departamento de Educación. Y el contexto o el trasfondo que les voy a dar no es un trasfondo de los últimos 4 meses, que han pasado ya 2 secretarios designados, con una de ellas que retiraron el nombramiento después de una interpelación en la legislatura de Puerto Rico, un segundo que no llegó ni siquiera
a que nadie lo entrevistara. No hay ni foto de Jesús González Cruz en el contexto de esa designación. Y ahora una tercera designada a el nivel de asociación con la política partidista, pero me voy a ir súper más atrás. El Partido Nuevo Progresista en el poder ha tenido mínimo, en un solo cuatrienio, 4 secretarios del Departamento de Educación, todos con el perfil de la política partidista. 2 secretarios, en el caso de Víctor Fajardo y Julia Kelleher, acusados por corrupción, y en el caso del primero, convicto, que cumplió 13 años por la corrupción alrededor de lo que se ha convertido el Departamento de Educación, que es ser la fuente de dinero para ir a través de los contratistas, apoyar las campañas de la elección o reelección de los diferentes candidatos del PNP. Ustedes son maestros del sistema público. ¿Ustedes creen que una persona, después de este trasfondo, que cumple con una función política partidista en una legislatura municipal, podría estar libre de polvo y paja para dirigir el Departamento de Educación? No. No. Y es que la persona que vaya a dirigir el Departamento de Educación puede ser una persona de la confianza de Pierluisi, porque es que tiene que serlo. Claro. Pero que sea de la confianza del gobernador no significa que tiene que ser leal o tiene que ser de la confianza del partido en que milita el gobernador. Claro. Sí, que tiene que ser en base a las capacidades y alineamientos, ¿verdad? Con la visión educativa y con el plan de trabajo que supuestamente tiene Pierluisi para Puerto Rico. Supuestamente, porque es un plan de trabajo totalmente descabezado que en cuanto al Departamento de Educación no se sabe por dónde comienza y no se sabe por dónde termina. Y vimos que el nombramiento inicial de Elba Ponte, que era pasada presidenta de la Asociación de Maestros y Maestras, no respondía absolutamente nada, más allá de tener al sector del magisterio contento, pensando en tener a la principal líder de ese gremio dirigiendo el Departamento de Educación, iba a hacer que las cosas se llevasen en paz. Claro. Y la realidad es que no, desde el primer momento notó que esta señora iba a ser un monigote de figuras como Héctor Joaquín, el pasado comisionado electoral del PNP, y que, como sabemos, es un subsecretario del Departamento de Educación, y que ha estado realmente tomando decisiones importantes dentro del Departamento de Educación, haciendo política pública, es lo que se supone que haga un secretario o secretaria del Departamento de Educación, y no un subsecretario, como sabemos, y en vista de todo lo que hemos visto en las elecciones pasadas, es un politiquero malo. Claro. Y también hay un elemento bien curioso. Yo urjo a todo el mundo a este ejercicio. Cada vez que se designe un empleado de confianza, usted entre a las redes sociales de 10 empleados de confianza, ya sea el Twitter o el Facebook, y mire a ver de quién es esa persona cheerleader. Claro. Vamos a investigar y fiscalizar a nuestros políticos. Y si usted entra al perfil de esta señora, usted ve una tremenda cheerleader de Julia Kelleher, que día que ha sido implicada en un montón de crímenes que tienen que ver con el Departamento de Educación. Creo que ha sido una de las peores áreas de educación que ha tenido ahí. ¿Y a ustedes no les parece? Ajá, sí. Y uno ve la continuidad, ¿verdad? Esa filosofía educativa de Kelleher, que no es otra cosa que una visión neoliberal de la educación, y uno ve la continuación de este otro señor que estuvo al cargo de secretario de Educación, que escapa el nombre, pero que sabemos que es un recaudador del PNP, y que lo hicieron secretario de Educación. Me parece que él era el secretario de la región educativa de San Juan, y que pasó a ocupar la silla de la Secretaría de Educación, que no hizo absolutamente nada durante este año y medio que estuvo dirigiendo la agencia, y que no pudo ni reconstruir ni una sola escuela. O sea, estuvimos de enero, y prácticamente en Puerto Rico no han recibido educación desde diciembre del año 2019.
porque ese fue el día que se cerraron las escuelas, ¿verdad? En diciembre. Claro. Y cuando volvieron el 7 de enero, pues pasó el terremoto. Sí. Y el Departamento de Educación hizo absolutamente nada y no piensa hacer tampoco nada ahora. Se dijo recientemente que con el nombramiento del secretario interino, que aparentemente era el subsecretario administrativo del Departamento de Educación, como tú dices, no duró ni un día en el se iba a estar trabajando para la reconstrucción de las escuelas, pero ¿cuáles escuelas? ¿Cuál es el plan para reconstruir las escuelas? ¿Cuáles van a ser? ¿Qué se va a hacer con esos estudiantes durante el año y medio en lo que se reconstruyen esas escuelas? Aquí hay otra cosa también que tenemos que analizar. O sea, pueden poner a quien le dé la gana, por más competente que sea como secretario de Educación, pero la educación ahora mismo y la vuelta a la escuela de nuestros niños depende totalmente del manejo de esta pandemia. Y ya hemos visto cómo se ha estado manejando esta pandemia. O sea, no importa a quién pongan de secretario o secretaria de Educación, con el desastre que estás haciendo, bregando con la pandemia del COVID-19, todo esfuerzo es nulo. No, y el Departamento de Educación, por ejemplo, no tiene una falta de creatividad tremenda. Cuando pasó el lockdown en marzo del año pasado, el Departamento de Educación pudo haber dicho contra la Corporación para la Radiodifusión Pública, WIPR, que es el canal del Estado. ¿Qué no los ponemos a dar clases? Esos de comunistas solo hacen en Cuba, muchachos. Exactamente. Y WIPR en televisión. No fue, estoy hablando que eso fue en marzo, que cerró todo el país. No es hasta agosto que el Departamento de Educación lanza por primera vez los famosos módulos. Unos módulos que están incompletos, que son un desastre, sí. Que no pudieron imprimir ni siquiera. Esto corría al sueldo del maestro y la maestra, que por buena fe y por su compromiso y dedicación quisiéselo imprimir para dárselo a sus estudiantes. Y entonces después dijeron, pues mira, vamos a invertir una cantidad, seguramente eran fondos federales y había una obligación con ellos. Decidieron crear un programa en la televisión que no es un programa vinculante. Exacto. Un programa simplemente para reforzar, para que el que quiera verlo, pues lo ve y aprende sobre matemática, historia, español, lo que sea que se esté dando, ¿verdad? En distintos grados, ¿verdad? Y mire, yo voy a poner una imagen que inmediatamente me dijeron que Magali Rivera era la persona que había designado Pedro Pierluisi. Fui a buscar quién era, porque una persona me envió su foto con la identificación de Honorable Magali Rivera. Y me dio la impresión de que definitivamente con un perfil tan rápido, con un perfil como el que busca el gobernador, y tan rápido la designación después de que peleó con la legislatura de Puerto Rico porque quería pasarle por encima el consejo y consentimiento de la legislatura, del Senado en este caso, pues yo dije, caramba, legisladora municipal. Obviamente la fuente me dice, no sé, pero esto me tiene cara. Y cuando busco, efectivamente. ¿Y de qué pueblo? De Bayamón. Mira para allá. De Bayamón, portavoz alterna. ¿Y con quién está retratada Magali cuando cumplió años en el 2017? No, esto fue en el 2016, con Tomás Rivera Chats. Ahí está. Ahí está. Con Tomás Rivera Chats. ¿Y quién la felicita en su cumpleaños? Tomás Rivera Chats. ¿Y quién está pendiente que a Magali tuvo un deceso en su familia? De hecho, su padre murió aparentemente en el 2017. Tomás Rivera Chats. Entonces una dice, ven acá, y Pierluisi dijo que venía a despolitizar el Departamento de Educación. Y nombra a Héctor Joaquín subsecretario y cuidado con el que dijera algo malo de Héctor Joaquín, comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, el muchacho demandado de Edwin Mundo. Ramón Luis, no olvidemos, alcalde de Bayamón, que es una de las figuras claves dentro del PNP, con mucho poder y que ha estado, ¿verdad?, bajo el radar. La gente no vincula con absolutamente nada del partido, pero sabemos que tiene mucho poder. Sus trucos también tendrá por debajo de la mesa. Un día saldrán, pero
están ahí, y que sea la portavoz alterna de la mayoría en esa legislatura municipal, no es poca cosa. Para nada. Los portavoces y los presidentes de las legislaturas municipales, ¿verdad? Están allí porque el alcalde lo quiere y porque son de la confianza del señor alcalde. A mí no me cabe ninguna duda de que el alcalde tuvo mucho que ver en esa recomendación, ¿verdad? Claro. Y las comillas al aire, ¿verdad? Pero ciertamente tuvo que ver, y hay mucho de eso, de cómo se nombra a una persona. No sabemos, o sea, no sé cuál es el currículum vitae de ella, entiendo que era maestra, es lo que ha salido hasta el momento, pero Guarionex, eventualmente seguirán saliendo más cosas, ¿verdad? Es que puede nuevamente, puede tener toda la preparación del mundo, y ese no fue el factor decisivo que se utilizó, ¿verdad? Para justificar el nombramiento de ella. No. Al final del día es Exacto. leal, Es leal. noble y leal. Noble y leal, exacto. Bueno, pero lo mejor que tiene el conocer la historia y establecer correctamente los contextos, y es lo que nosotros como periodistas intentamos hacer todo el tiempo, es que cuando volvimos al día de hoy a verificar quién era Magali Rivera Rivera, no podemos olvidar y sacarnos de la mente de que fue el presidente de la legislatura municipal de Bayamón, el presidente de esa legislatura, Ángel Figueroa, quien en aquel momento, en el 2019, era también director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado de Puerto Rico, que dirigía Tomás Rivera Chats, que nada más y nada menos era el que autorizaba los contratos de empleados fantasmas en el Senado de Puerto Rico. ¿Y quién lo arrestó? Las autoridades del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, Justicia de Estados Unidos. Entonces Magali Rivera, que era la portavoz alterna de esa legislatura, que se debía a ese presidente, ahora va a dirigir el Departamento de Educación. Qué bueno es conocer la historia. Es el juego de la cita. Que es el departamento más grande, con el presupuesto más grande de todo Puerto Rico, y yo me atrevo a decir que es la agencia con el presupuesto más grande que varios países vecinos completos. O sea, estamos hablando de miles de millones de dólares. Y que van a seguir llegando más dineros federales. Sabemos que estuvo en sindicatura, pero ahora se le nombró un monitor para poder administrar ese dinero y poder bajarlo para que se den esos contratos que van a estar desde ya otorgándose a los amigos del alma. Exacto. Y me pregunta una de nuestras internautas, Margarita López, ¿cuál es su preparación académica? Pues ella ha estado en el sistema desde 1984. Sí, yo terminé... Y ocupa puestos administrativos, que son puestos que también se dan porque eres PNP. Porque eres PNP, o porque eres popular, o porque... Pues los PNP no nombran ni populares ni independentistas. Los populares a veces se le cuela uno que otro independentista, y ahí están históricamente en los pasados, quizás en la administración de Aníbal Acevedo Vilá, en la administración de Alejandro García Padilla, hubo personas que no eran del corazón del rollo del Partido Popular y sufrieron definitivamente, porque sufren con esos del corazón del rollo. Ojo, que el PNP le ha dado con una nueva táctica de crear hombres de paja que dicen ser independentistas. ¿Cómo quién? Eso me gusta, eso de los hombres de paja. Adiós, pero para digo yo, pero espérate, Ay, Dios mío. Bueno, se me ocurre el director de un departamento que tiene que ver con cosas culturales, ese tipo de cosas. No. Si estamos hablando del director del Instituto de Cultura, yo tengo que decir que él dirá de boca que es independentista, pero quien le hace campaña a Ricardo Rosselló Nevares y anda de la mano de Elías Fernando Sánchez y Fonte, sorry, y lo conozco, no es independentista. Pero es que en esa misma campaña y en otra campaña que hicieron en pro supuestamente de resolver el estatus colonial de Puerto Rico, que fue toda una fachada y una estupidez, ¿verdad? Y una tarata de dinero, ahí se fueron un montón de gente que decían que eran independentistas y fueron enredados. Cierto. De boca y es que esos muchachos a veces le cargan las maletas al PNP. Lealtades
cuestionables. Sí, ahí hay lealtades cuestionables y es algo que podríamos estar, ahora digo yo, unas cuantas horas, porque hay muchos ejemplos de eso. Oh, sí. Hay muchos ejemplos en la historia reciente, pero yo creo que además de Magali Rivera Rivera, otro designado que tiene un serio problema es Carlos Mellado, que está enredado desde que Luis Fortuño lo hizo procurador del paciente, con una corporación que ahora sabemos que tiene una acusación, el socio, que fue desestimada en el 2020, pero que las autoridades federales han vuelto a decir, no vamos a negar ni a confirmar de que el designado esté siendo investigado por esta Que la persona acusación. no es Mellado en esa Exacto, investigación. Sí. Exacto, la persona A. Porque es que a mí me La encanta. persona A, sí. Antes eran la persona 1 y 2 y 3. Ahora son A, B, C y D. Los federales a veces se inventan esas cosas para tratar de decir que no, que ellos no están diciendo que fulano Como es más malo que siempre, el otro. que es la persona D, ¿verdad? Oh, Persona D o es de una sí, investigación de él. la investigación de que él es no, lo peor de Manuel Sidre es que él dice que los puertorriqueños somos unos vagos y no queremos trabajar. Ujú. Así hay Pero un él economista quería- por ahí también diciendo. ¿Quién? Uno que se llama, que hace llamar economista, que anda diciendo eso por ahí. Que Ay, los bendito, puertorriqueños- pero ese pobre muchacho también tiene unos serios problemas. Ese, mire, yo ni lo menciono. Manolo Sidre dice que los puertorriqueños somos vagos, no queremos trabajar, lo que queremos es coger el púa y estar en la hamaca y comiendo arroz, habichuela y bistec. Suena bien. Ojalá. Pero, ¿verdad? Ojalá. Pero el problema de Manuel Sidre es que él le tiene que decir al país que él mismo que dice eso, le quería conseguir $450,000 a Julia Keller para ser secretaria del Departamento de Educación. Ujú. Y que no encima de que le quería encontrar ese dinero a través de fundaciones, que hoy sabemos lo que son esas fundaciones. Siempre lo hemos sabido, pero ahora es como más evidente. Sí. En ese mismo momento tenía una campaña que yo insisto, era una campaña política en un momento dado para bajarle los votos al Partido Popular y que Ricardo Rosselló... Guario siempre ha dicho eso. No, Guario no. siempre ha dicho que eres un hombre de paja y es una invención del Partido Nuevo Progresista como disociador. Como lo fue Lúgaro, en mi opinión personal. Gracias, Guarionex. Como fue Alexandra Lúgaro. Y ahora todo el mundo está rajándose las vestiduras porque lo cogieron de... Pero mucha gente dijimos eso y nos hemos buscado que ni Alexandra Lúgaro, en su momento cuando era candidata, ni el que hoy se perfila como querer ser el candidato y líder y coordinador y whatever de Victoria Ciudadana, no nos hablen y nos miren, nos tienen como Lo más interesante es que se colocan del lado de los Manolo Sidre, de los Pedro Pierluisi. No quieren venir a contestar preguntas del periodismo independiente. Así mismo lo hizo Alexandra Lúgaro y lo hace Manuel Natal. Pero bueno, eso es materia de un programa completo. A lo que voy es que ese Manolo Sidre no le dice al país que en efecto él es la misma persona que no solamente hizo eso, es que después fue a pedirle trabajo a su relacionista público en el Departamento de Educación de Julia Keller para vivir de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Y entonces lo que a mí me parece terrible de esta designación es que el gobernador envía un comunicado de prensa para anunciar la designación y no dice que Magali Rivera Rivera es la legisladora municipal y portavoz alterna del Partido Nuevo Progresista en Bayamón. Pero ¿y qué se creía o qué se creen los políticos de este país tipo Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico? Que la gente no va a buscar el nombre en que la gente no va a Lo primero que googlear. hicimos, escuchamos el nombre. Mire, Simple. eso es, ahora digo yo como dicen en country, eso es Standard Operating Procedure. Exacto. Por favor. Entonces ahí es que empieza a uno a cuestionarse si es que lo que pretenden es que el que repita el comunicado de prensa, que ya lo repitieron, no haga esa asignación. Mire, no toma 3 minutos. Buscar quién es Magali Rivera Rivera y ya ustedes ven que yo hasta foto tengo. Cualquier día dicen que es que yo me meto en los perfiles personales de ellos y les robo los passwords y
busco la foto. No, las fotos están ahí, las fotos son Ujú. públicas. Sí, uno no puede quedarse con el comunicado de prensa y pasarlo completamente en medio. Claro. Pero mira, aquí hay una cosa interesante y es que ya pasamos los 100 días los primeros 100 días Sí. de la gobernación. Ujú. No hay ningún proyecto de envergadura de Pierluisi, tampoco lo hay en la Cámara ni en el Senado. Ciertamente hay un tranque político entre ambos y yo creo que no va más allá del secretario de Justicia que fue confirmado. Todavía falta la confirmación por la Cámara de Representantes del secretario de Estado, porque así lo dispone la Constitución. Así es. No hemos tenido más ninguna confirmación de designado. Bueno, pero tú me perdonas, Guarionex, pero en el último mensaje del gobernador yo pensaba que estaba escuchando el nuevo trato de Franklin Delano Roosevelt reencarnado en Pedro Luisi, porque ese Así mismo. hombre estaba diciendo que va a transformar a Puerto Rico completo. Yo creo que el único plan concreto ahora mismo que tiene la administración Pierluisi es desmantelar la Autoridad de Energía Eléctrica y darle el Sí. contrato de Cianuma. Ujú. Eso Es y lo la más concreto. reapertura, que fue un fracaso, porque Que ya es súper vimos, fracaso. ¿verdad?, que hace 2 semanas tuvieron que cerrar las escuelas y esa era una de las promesas de campaña de Pierluisi, que era la reapertura de las escuelas y la reapertura del comercio. Y vimos que lo que provocó fue el repunte de los casos en la Semana Santa, que todavía estamos viendo las consecuencias y que no sabemos cuánto va a durar, ¿verdad?, este repunte, Exacto. este aumento, porque quizás hemos avanzado en la vacunación y se vacunaron a las poblaciones más vulnerables, pero ahora que se están enfermando son la gente productiva, los jóvenes, Los jóvenes. los que tienen que estar trabajando en los restaurantes de comida rápida, los que son meseros, ¿verdad?, y meseras, y que están en la primera línea atendiendo a los ciudadanos y que por irresponsabilidad del gobierno de no tomar las medidas necesarias para proteger a los trabajadores y trabajadoras, están sufriendo. Mira, yo realmente no sé hasta dónde la enajenación, si es que es enajenación, del gobierno de Pedro Pierluisi tiene que ver mucho con la incapacidad que tienen de tener proyectos reales, eh, y una capacidad que tiene que ver con el desconocimiento que tienen del país. Yo lo vimos mucho en la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Hombres y mujeres no mayores de 40 años que vivieron la mitad de su vida, incluso los estudios hasta de escuela superior fuera de Puerto Rico, y llegaron a dirigir agencias que no sabían de qué iban los tiros en ninguna de esas agencias. Yo creo que ahora hay una combinación de eso, de esa incapacidad, de el no me importa, y también que vienen con un plan claro de lo que hacer con el país. Entre el enriquecimiento injusto de esos allegados al poder que buscan para que otros se enriquezcan y ellos cogen lo suyo, ahí está una catirazo que yo insisto que quisiera que una de las preguntas fuera o dentro de los tribunales, ¿cuánto del dinero que le recogía el PNP iba a su cartera? Que es una pregunta legítima en un país donde los partidos políticos viven de contratistas del gobierno a quien le piden que le pague la campaña. Y sin No, embargo, ella es la protegida en la investigación. Exactamente. Entonces ahí, todo eso que es tan importante, y tenemos un gobierno que el gobernador se atreve a decir que nadie le ha recomendado cerrar el país, y todos los días tenemos intervenciones con científicos. La Claro, coalición científica la le coalición, recomendó, la ¿verdad? Mira, coalición tienes que tomar unas científica medidas con para una, cerrar. con una timidez, yo creo que le mandaron un tapaboca y le dijeron, oye, no se olviden que ustedes trabajan conmigo. Sí. O sea, porque se han puesto bien tímidos. Bueno, tan tímidos se han puesto que me llamó poderosamente la atención que Daniel Colón se atreviera a cuestionar en Twitter, en medio de la pandemia, que no hayan considerado el nombramiento ni hayan confirmado al secretario del Departamento de Salud. ¿Qué dirá Manuel? ¿Qué dirá Daniel Colón, codirector de esa coalición, ahora que sabe los líos que tiene? Bueno, yo espero que lea el periódico, a quien, de los pocos medios que le da entrevista, que lea que ese es el conflicto que tiene hoy su secretario designado. Mira, no sabemos quién es
epidemiólogo o epidemióloga del Estado. No. El secretario del secretario de Salud es un comunicador. Eso es lo que pareciera que es, ¿verdad? Un comunicador que está presente en programas como Jugando Pelota Dura todo el tiempo, que comunica lo que le conviene a cierto sector económico del país y que no escucha las recomendaciones de profesionales de la salud, incluyendo el propio departamento. Y recordemos aquí las dinámicas que hubo con la epidemióloga Fabiola Cruz, que fue la fundadora del Sistema Municipal de Investigación y Rastreo de Casos, así es. Que terminó con su salida y que durante meses hemos visto las luchas de poder internas dentro del Departamento de Salud mientras Mellado se hacía de la vista larga de lo que estaba pasando. Y ha sido precisamente esa constancia de profesionales de la salud dentro del Departamento de Salud los que han hecho posible que tengamos ahora un sistema de monitoreo en las escuelas. Porque si no, tampoco hubiésemos tenido ese proceso y hubiese sido un proceso al garete. Estamos acostumbrados en Puerto Rico, lamentablemente. Así que a mí me parece que hay unos cuestionamientos sobre Mellado que son muy válidos. Este caso de la investigación federal que se está llevando contra un socio de Mellado ciertamente va a influir en la decisión o no del Senado para confirmar esa nominación, pero yo creo que no basta con tener un comunicador como secretario. Necesitamos una persona que activamente esté envolviéndose en hacer política pública salubrista. Lo que pasa es que yo creo que esto es una tendencia que no sé si comenzó, pero por lo menos se notó muy fuertemente con la administración Ricardo Rosselló, que en vez de funcionarios públicos, aunque fueran de confianza, nos nombraron relacionistas públicos y comunicadores del partido que les dio la instrucción, porque se ve de lejos que se dio la instrucción, mira, tienes que ser un rockstar, mantén una imagen. Y vemos esa misma cuestión con que la vimos en un momento. Nuestro secretario de Hacienda también está como status rockstar y ese tipo de cosas, y nosotros no queremos... Con un programa en Guapa Televisión, exacto, o sea, es surreal. No queremos celebridades y rockstars y comunicadores, queremos gente competente y punto. Yo no solamente estoy de acuerdo con ustedes, sino que los suscribo totalmente. Yo creo que uno de los grandes problemas que se buscan esos rockstars es que la gente diga, como dice la amiga Sandra García, Mellado, otro sello de goma. Yo le preguntaba al secretario designado, ya confirmado del Departamento de Justicia, si él tenía claro que a 40 años de una carrera jurídica legal podía quedarse en sus últimos años con el mote desastre jurídico, como le llama la sabiduría popular a aquellos jefes de agencia del Departamento de Justicia, que vienen solamente a hacer lo que le dice el partido a través del funcionario político que es el gobernador. Eso tendrán ellos que hacerse responsables. Yo soy de las que creo que me tengo que levantar todos los días y mirarme en el espejo y no sentir nada negativo de mí misma. Y yo pensaría que es lo menos que podemos aspirar, sobre todo cuando tenemos cargos públicos. Pero ya nos tenemos que ir, porque nosotros sí hacemos 2 programas diarios y estamos ya en eso de retirarnos. Pero yo terminaría preguntándoles si ustedes están listos, y de hecho hoy no he estado tan activa contestándole a nuestros internautas, pero ellos lo esperan. ¿Ustedes están listos para hacer un live y contestarle a la gente que se mete aquí? Sí. Y ¿Por qué no? Sí. No veo por qué no, bro. Aquí hay gente fuerte, ¿sabes? Aquí hay gente que me deja a mí con la boca abierta a veces. Pero bueno, yo les agradezco mucho que hayan aceptado lo que para mí siempre es un reto, tener contenidos diferentes, contenidos desde la juventud que ustedes tienen, que son parte de ese futuro que nosotros queremos, que sea, en el caso nuestro periodístico, los relevos generacionales que tienen que darse en el país para que el país siga teniendo la posibilidad de futuro. Y evidentemente ustedes tienen un compromiso para así hacerlo. Si no, no estarían con Bonita Radio, porque como siempre le digo
Aquí el que venga a hacer algo igual que los demás hacen, no creo que tengamos cabida y conversación o por lo menos capacidad de hacer este trabajo, porque lo que queremos hacer aquí es definitivamente romper, como dice una de nuestras internautas activas y súper combativas desde Nueva York, Margarita López. Esta es la revolución de los medios de comunicación. Esto es proponer que podamos hacer algo distinto, que en un momento el país lo tuvo desde esas miradas de los medios tradicionales, pero que obviamente evolucionó a otra cosa y ahora yo creo que estamos rescatándolo. Así que el live viene pronto. Yo espero que sea no más tarde la primera semana de mayo. Una vez al mes ustedes estarán con nosotros desde el live y todos los podcasts van a estar con nosotros acá en todas nuestras plataformas. Así. Gracias, chicos. Qué bueno que se nos pudo dar, aunque en los primeros 3 minutos parece que alguien nos estaba boicoteando, pero aquí estamos. Gracias una vez más y nos volvemos a hablar pronto para coordinar ese primer live. Gracias. Gracias a ti, nos vemos. Bueno, éxito. Escucharon a los amigos Esteban y Guarionex de Plan de Contingencia. Yo creo que el junte, la necesidad de que tengamos otras voces, la necesidad de que como periodistas y como emprendedores y emprendedoras de medios de comunicación diferentes, nos juntemos y busquemos las alternativas viables y reales para hacer contenidos que las audiencias están pidiendo, que las audiencias quieren de alguna manera auspiciar y que obviamente quisiéramos que las buenas y marcas comprometidas con el país, marcas comprometidas con la verdad, con la conversación, estén disponibles para auspiciar estos proyectos. Yo me voy, mañana por la mañana estaré en Adjuntas. Me voy temprano porque en Adjuntas estamos haciendo el Boricuas Globales número 10 y va a ser una excelente conversación con la gente que está trabajando la tierra. Y en este número 10, una familia que trabaja la tierra desde el café, el cultivo del café. Así que mañana a las 8 no estoy con ustedes, pero vuelvo el sábado a las 11 de la mañana, después que estoy aquí en medio de un trabajo de limpieza como me gusta limpiar. Y eso lo saben mis amigos y mis amigas. Éxito. Nos vemos el sábado a las 11 de la mañana, pero mañana no se pierdan. A las 8 de la mañana tengo una entrevista bien interesante con María de Lourdes Santiago, senadora del Partido Independentista Puertorriqueño. Vayan a bonitasradio.net, como siempre. Allí pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito. La Fundación Periodismo Siglo XXI recibe en su ATH móvil donativos igualmente. También pueden hacerlo a través del correo Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919. Y como siempre, está con nosotros Vega Alta Coop, de tu lado siempre, la cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café. Vayan a las redes sociales, vayan a iVoox, iTunes y Spotify, y allí estamos con todos los programas tipo podcast. Sobre todo, van a encontrar allí a Plan de Contingencia. Nos vemos en vivo el próximo sábado. Hasta entonces. Nos podemos ir, ¿verdad?